por precisamente la puerta que le abrió el chavismo y el coqueteo que tuvo con los gobiernos de Yardeo allá en Guyana, gobiernos izquierdistas tutoriados por los cubanos, por los castristas. Por cierto que cuando le tocó decir a Cuba, se dio a favor de Guyana. Sí, exactamente. Bueno, esos son 6 kilómetros de tubo que van de alguna manera y llegan precisamente a donde están, desde un barco que se está bamboleando, que se mueve. Esa es ingeniería de verdad, ingeniería de avanzada, que ni remotamente la tenemos acá y tampoco tenemos por qué desarrollarla acá, digamos, desde el punto de vista del Estado. Esas son actividades netamente privadas de mucho riesgo, que solamente aquellos que saben hacerla y que tienen tanto el conocimiento como los recursos para hacerlo, lo hagan, y el Estado participa, claro que sí, en la propiedad de los recursos, pero no metiendo gente a hacer huecos y hacer eso un asalariado. Venezuela es el mejor ejemplo del fracaso de las empresas estatales. Bueno, yo necesito seguir conversando contigo al respecto, pero vamos primero al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas caucho para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos conversando con David Morán, analista integral, con especialidades en, por ejemplo, petróleo. Y estamos hablando precisamente de la imposibilidad de que desde una empresa pública que utiliza presupuesto público se puedan acometer inversiones y desarrollar tecnologías competitivas, menos en sectores de punta como petróleo. Y yo te quería referir que cuando eso ocurre en países socialistas como Uruguay del Frente Amplio, ellos construyeron una refinería, probablemente con plata venezolana. ¿Ok? La refinería les ha costado todo el dinero del mundo y la gasolina que compran los uruguayos es más cara que la gasolina que compran al frente en Argentina o detrás en Brasil. Y es así simplemente por la necedad del Estado uruguayo de esta es nuestra refinería, la soberanía. Bueno, la soberanía la gente la paga muy cara, esa soberanía socialista, y muy mala. Es un país cercado, amargado, entristecido, porque tiene que pagar muchísimos impuestos, porque paga la gasolina más cara de la región y porque además tiene que tolerar un monopolio odioso de parte del Estado en todo lo que es alcoholes, etcétera, etcétera. Sí, es que esa es la lógica del saqueo socialista. El socialista es, con todos sus nombres, chavismo, castrismo, nazismo, fascismo, al final siempre es lo mismo. Es la pretensión de saquear a la sociedad. La riqueza de un país está precisamente en su gente, y mientras más rica sea su gente, más rico es el país, más se puede defender, etcétera. El caso de PDVSA es un caso extraordinario. PDVSA, después de nacionalizada, yo me opuse a la nacionalización de PDVSA desde siempre, porque los estados pueden quebrar a las empresas y no los mercados, y eso fue lo que sucedió acá. PDVSA fue sencillamente saqueada desde adentro, robada, mil cuentas afuera. Claro, ahora, perdona que te interrumpa, algunos creen, yo por ejemplo creo que Leopoldo López cree que ha escrito un libro sobre petróleo. Ahora, para escribir un libro sobre petróleo hay que saber de petróleo y hay que digamos, haber tenido contacto con un sí. ¿Cómo es que se llama con un balancín petrolero? Pero bueno, sí. En fin, la gente se hace su idea. Él cree que él puede rescatar a PDVSA y administrarla bien. Bueno, ese es el sueño.
Pero yo les digo a los políticos que dicen eso, ¿cuánto dinero tienes tú en el bolsillo para hacer eso tú? Entonces ahí empiezan a enmudecer. Entonces utilizan esos términos subterfugios que utiliza el socialismo para disfrazar lo que al final va a ser saqueo. Venezuela jamás estuviera en esta condición de ruina y de ruina petrolera si hubiese continuado las empresas, las majors, haciendo su trabajo acá, el trabajo que saben hacer, que lo hacen en todo el mundo. Lo hacen en todo el mundo. Es como si nosotros nos pretendiéramos ahorita, porque el caso de petróleo es tan obvio, tiene 100 años acá, pero pretendiera aquí, como un delirante Hugo Chávez tuvo en algún momento, nosotros vamos a hacer teléfonos celulares aquí de alta gama. Es un delirio. Entonces poner que si vamos a investigar, eso no tiene sentido, eso lo hacen los privados. Bueno, los privados. Por esa vía se arruinó todo el sistema telefónico público. CanTV está volviendo a sus peores tiempos antes de la privatización. El ancho de banda que tenemos acá es sencillamente penoso, es el peor ancho de banda, yo creo, entre los peores anchos de banda del mundo. Pero el caso de PDVSA, volvamos ahí, no hubiera ocurrido nunca, la muerte de una empresa petrolera en Venezuela, solamente era posible estando en manos del Estado. Y no hay un Estado bueno y un Estado malo. Es que el incentivo al saqueo en manos del Estado está. ¿Cómo se pone a dirigir una empresa petrolera durante años de un tal señor Rafael Ramírez, un ingeniero limpio de toda limpieza? ¿Qué posibilidad tiene él de responder por sus decisiones? Que además terminaban siendo personalísimas o compartidas por una junta directiva. Una junta directiva de un poco de limpios políticos que no tenían en esto del negocio. El caso de la PDVSA exitosa en manos del Estado fue un caso irrepetible, porque en esa PDVSA se respetó uno de los elementos gerenciales básicos, que es la meritocracia. Fabricar eso, el político, fabricar un sistema meritocrático, no ha existido nunca en el planeta. Los incentivos son la militancia política. Tú solamente creas meritocracia en las empresas privadas, que existen los incentivos suficientes para ascender a los mejores, para votar al que no sirve, para entrenar al personal para que se quede mucho tiempo contigo. Esos son los elementos básicos de una meritocracia. Y la meritocracia es la herramienta que da eficiencia en la producción de bienes y servicios a la sociedad. Por lo tanto, la propiedad del Estado, en este caso, sí es relevante. Cuando comenzó la politización de la industria petrolera, ya PDVSA comenzó a entrar en sus etapas finales. Yo tengo amigos que la defienden, amigos muy queridos, que defienden la PDVSA azul, para llamarla de alguna manera. Pero la PDVSA azul ya estaba irremediablemente politizada. Yo estaba en el Ministerio de Finanzas en ese momento, cuando la apertura, y yo me alegré mucho cuando se pudo haber entrado estas empresas, que de hecho entraron durante la apertura, y que permitieron la instalación de los 4 mejoradores de crudo, que son hoy los que fundamentalmente están soportando la producción de Venezuela. PDVSA, por esfuerzo propio, es decir, como empresa sola, producía a principios de la década del 2000, de este siglo, producía 2.300.000 barriles. Hoy PDVSA no supera los 300 o 400.000 barriles por esfuerzo propio. Y los va a seguir perdiendo, porque con estas sanciones, ya PDVSA es sencillamente una empresa romance, para llamarlo con la lengua, una empresa que no tiene absolutamente ningún futuro. Y los impactos internos se van a comenzar a notar. No es que, ojo, estas son unas sanciones a PDVSA, además fueron diseñadas por gente que sabe del negocio. Fueron además unas sanciones muy benevolentes, para decirlo así. Se otorgan 8 licencias. Bueno, pero a mí me gustaría, digamos, dedicar la segunda parte del programa al tema de las sanciones. Quiero utilizar estos minutos en lo siguiente. Hay una PDVSA devastada. Sí. Además, yo estoy de acuerdo contigo que es inútil seguir insistiendo en una empresa pública. El modelo venezolano de empresas públicas es una tragedia, incluso en el sector petrolero. Así es. En primer lugar, porque eso ha provocado una prepotencia estatal que aplasta al ciudadano venezolano, que es la parte pobre de esta relación. Sí, y en segundo lugar, porque, bueno, tenemos 500, 600, 700, ni siquiera sabemos cuántas empresas públicas tenemos, pero tenemos 2 evidencias
o 3 o 4 evidencias clarísimas de los resultados. Las empresas básicas estratégicas de Guayana, que además el uso estratégico es ridículo. ¿Cómo una acería en el siglo XXI va a ser estratégica? Y por lo tanto, digamos, tiene que estar en manos del Estado. O las alumínicas, el que está... Bueno, aquí hablan de materiales estratégicos. Pero tenemos, pero se están robando los verdaderamente estratégicos en el arco minero. No, lo verdaderamente estratégico es que se han ido el capital social que tenía Venezuela. Claro. Y se nos van los médicos, pero se nos igual van los pasa, ingenieros. el monopolio cementero, un desastre. El monopolio o la hegemonía, la posición de dominio en caña de azúcar y en las centrales azucareras, un desastre. El 50% de la capacidad producción de alimentos que está en manos de ese sistema rarísimo, que muta de nombre, Bicentenario, Club, Éxito, etcétera, un desastre. Y por supuesto, pero es un desastre. Ahora, hay gente que pretende que cuando la transición ocurra, va a usar unos reales del Fondo Monetario Internacional para reactivar eso. Delirante. Me parece absolutamente irresponsable. No, es delirante porque además socialmente no va a ser aceptado. El planteamiento de futuro de Venezuela es un planteamiento de ruptura hacia todo lo que nos trajo hasta acá. Entre ellas, la absoluta irresponsabilidad de los gobernantes en ser sancionados ante los saqueos que han hecho. Bueno, ahorita se pretende una ley de amnistía que casi que premia a algunos saqueadores, pudiera decirse. Una propuesta política seria. ¿Qué gana el país dándole amnistía a Rafael Ramírez, que saqueó PDVSA y financió lo peor del chavismo? ¿Qué gana el país? O sea, ¿qué ganamos? Pierde. El país pierde. Los países siempre pierden cuando no hay justicia. Y ese es el núcleo de la paz. La paz social tiene dos patas que son enormes. La legitimidad expresada por cualquier medio que se pueda cuantificar la legitimidad que tiene la persona que pueda dirigir el destino, y la rendición de cuentas que debe tener. Si no hay rendición de cuentas, no hay paz. Si no hay legitimidad, no hay paz. Amigos, estamos conversando con David Morán, editor del portal La Patilla, experto, analista, sobre todo, entre otras cosas, en petróleo, pero nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Asler Iglesias, expresidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB y dirigente de Voluntad Popular, llamó a los venezolanos a participar en la manifestación convocada para hoy por el presidente encargado Juan Guaidó, desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde, en respaldo a la ayuda humanitaria y al proceso de transición que adelanta el Parlamento. Expresión de toda la población desde el lugar en el que se encuentre entre las 12 y las 2 de la tarde. Es decir, saliendo de la universidad o en la hora de almuerzo de la oficina o saliendo del trabajo, coordinar con un grupo de compañeros, de amigos, de familiares para estar en la calle de manera pacífica con mensajes orientados a 3 temas fundamentales. El primero, el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de la República y presidente de la Asamblea Nacional. El segundo, un llamado a las Fuerzas Armadas y a todos los funcionarios públicos a acogerse bajo la ley de amnistía y actuar en favor del restablecimiento de la Constitución, y también clamar y exigir que termine de darse de una vez por todas la apertura de un canal humanitario. Sí, precisamente eso. Imaginémonos una avenida cualquiera de Caracas donde en vez de la hora del mediodía estar en su actividad normal, lo que vemos son grupos de personas a todo lo largo de la avenida con mensajes, con consignas, repartiendo volantes si está en su capacidad, con pancartas, un poco agitando. Es una protesta, primero, que baja el nivel de riesgo, porque ocurre o debería ocurrir en todo el país, con aglomeraciones en alguna medida pequeñas, pero entonces aumenta su capacidad de llegada, sobre todo aquellos que no tienen redes sociales y que sufren de la censura de los medios de comunicación, porque estamos llegando con un contacto directo.
Entonces es una protesta de bajo riesgo y de alto alcance para los sectores que están más afectados por la censura en Venezuela. Alemania pidió no sofocar violentamente las protestas opositoras. La Asamblea Nacional se prepara para designar nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Austria pide elecciones urgentes en Venezuela para lograr un cambio en el poder. En internacionales, ascienden a 84 las muertes y 276 los desaparecidos por la tragedia en la minera en Brasil. Un avión aterriza de emergencia en Estados Unidos al reportarse humo en la cabina. Y en los deportes, la tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza avanzó a los cuartos de final del Abierto de Tailandia. 11:31. Continúen con Aquí se habla libertad. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, con Mingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos en Aquí se habla libertad. Hoy 30 de enero del año 2019. Bueno, hay todavía 31 de enero, sé que el mes no se acaba hoy, se acaba mañana. Bueno, estábamos conversando con David Morán, y en la segunda parte yo quería que nos enfocáramos en el tema de las sanciones, porque al final llegó el lobo y entraron las sanciones petroleras. Antes las sanciones habían sido hacia las personas. Pero ahora es hacia el petróleo. ¿En qué consiste? ¿En qué alcance tiene? ¿Qué puede esperar el ciudadano? Primero, vamos a decir que este es el primer paso. Digamos, salimos de unas sanciones que además los revolucionarios tomaron con mucha alegría. Me quitan la visa, mira, quemo aquí mi pasaporte y todas estas cosas. Y eso era más que todo del tipo, como un disparo de advertencia, para usar una analogía. La de ayer con PDVSA es un paso todavía muy previo a una verdadera sanción petrolera. ¿En qué consiste? Bueno, que básicamente afecta a Citgo y a los que traten de hacer negocios con empresas en Estados Unidos donde PDVSA tenga una participación igual o superior al 50%. Entonces, Citgo entra. ¿Y qué hicieron consigo específicamente? Está congelada sus activos. Es una especie, como gritaba aquí Chávez cuando con el delirio y expropiaba empresas inglesas, que las expropiaba, porque además las confiscaba, las expropiaba sin pago, como le expropió a ConocoPhillips, estas cosas. Bueno, Trump dijo congélese. Es el equivalente a esto, pero en la misma orden de congelamiento dice que esto inmediatamente cambia, porque los estadounidenses, los gobiernos estadounidenses entienden que no deben tener empresas, y eso es para agarrarla a ella y operarla a ella. Ordena la creación de un fideicomiso donde los ingresos por venta de productos de Citgo vayan a esa cuenta de fideicomiso. Todavía no especifica quién la manejará ni cómo se manejará. Esas, digamos, las dos cosas esenciales de esto. Pero al tener eso, digamos, hizo unas exenciones. Por lo menos específicamente autorizó a empresas que dan servicios de pozos
como Halliburton, Schlumberger, Weatherford, y específicamente Chevron, y hay una cuarta o quinta ahí, que no recuerdo su nombre ahorita, que puede seguir operando en Venezuela, que sigan haciendo lo que vienen haciendo. Es decir, no quieren afectar la producción de los mejoradores de crudos que tiene aquí Venezuela y la propia PDVSA, bueno, y ellos mismos son sus peores enemigos. Ahora, ¿cómo les pagan ahora a Halliburton y a todos ellos? Ellos tienen autorización para transar. Okay. Luego autorizan a empresas estadounidenses en Venezuela a importar gasolina para acá. Es decir, empresas estadounidenses van a poder tener la autorización de comprar gasolina y vendérsela a PDVSA acá. Y hay otras exenciones desde el punto de vista financiero. O sea, si aquí estuviera, qué sé yo... o sea, se busca que no cause caos nacional. Claro. Se busca asegurar una empresa, porque había una amenaza cierta de que PDVSA quisiera vender esos activos para seguir robándoselos, para seguir saqueándoselos. Y esa es la justificación que tiene esa orden, ellos lo llaman orden ejecutiva. Es decir, PDVSA va a sufrir en el sentido de que las empresas voluntariamente van a atender, porque además PDVSA venía dando tumbos como proveedor confiable. Estaba enviando crudo fuera de calidad, con mucha agua, y eso ocurrió durante mucho tiempo. Luego invocó motivos de fuerza mayor, y eso obligó a los compradores refinadores también a buscar a otro. Y ya venían ellos, digamos, como cansándose de Venezuela. Pero o sea, PDVSA es una empresa sin reputación. Es muy mal vista, y además no entienden cómo un general sin experiencia puede estar manejando eso. Sin respeto por sus proveedores. No, es terrible. Sin respeto por sus clientes. Sí. Y con baja calidad. Con baja calidad de productos. Eso no había ocurrido. PDVSA era un proveedor muy confiable en cuanto a la calidad de su producto. Bueno, ¿qué lleva a esto? Que PDVSA va a tener ahorita problemas en colocar lo que no pueda vender el mercado estadounidense. Lo que no dice Maduro y su gente es que PDVSA, desde que está Trump, le ha vendido más petróleo que nunca a Estados Unidos. Porque además comenzó a desviar, a dejar a nuestras refinerías locales sin petróleo, porque eso significaba convertir eso en productos que vende en bolívares. Y en el caso de la gasolina, es regalada la gasolina. Es decir, usted paga lo que usted crea que debe pagar, una propina. Prefirió empezar a dejar a secar el mercado y enviar ese crudo a Estados Unidos, donde le pagan en menos de 30 días. Ahorita PDVSA pudiera estar exigiendo prepago y también se lo van a prepagar. Eso no tiene problema, ese es su negocio. Eso sí va a tener dificultades y desviar una cantidad, eso eran unos 500,000 barriles. Y lo que también va a tener problemas es en traer, aunque hay una exención para eso, en traer las naftas y diluyentes que utiliza para mejorar el crudo pesado de las bajas. O sea, PDVSA puede operar, lo que pasa es que no va a recibir plata por eso. De sitio. Eso es básicamente, digamos, la sanción ahorita. Por supuesto, eso puede escalar muchísimo. Ahora, ¿cuál es el porcentaje del negocio de PDVSA que iba a Citgo? De Venezuela. Exacto. En realidad, el negocio de Venezuela. De Venezuela. Porque ya PDVSA produce muy poco. Claro. Casi un poquito como el 60% de la producción nacional. O sea que de cada $100, $60 están en un fideicomiso. No Citgo, o sea, de 30 Citgo. Okay. La mitad, digamos, un poquito, casi la mitad de lo que se enviaba a Estados Unidos lo compraba Citgo. Ya. Esa es la primera afectación ahorita. Y van a medir. Además van a medir cómo van a empezar a triangular, quiénes se van a prestar para estar triangulando, y luego irán a ajustar si es necesario o no ajustar. Pero por eso yo no quiero que la gente se alarme ni nada de eso, ¿no? Se puede importar gasolina, se puede seguir importando productos, se deja a las grandes contratistas petroleras mediante las exenciones petroleras estadounidenses operar aquí. El problema que tiene PDVSA no son las sanciones. El problema de PDVSA es que la saquearon internamente. Eso es la verdad. Entonces, fíjate que una rusa Lukoil dice, bueno, hermano, yo me voy porque sospecho que no me vas a poder pagar y no tengo para financiarte.
Rosneft está tapada aquí y no haya solución. El viceministro ruso acaba de decir que bueno, que quizás Venezuela va a tener problemas pero ellos no pueden seguir dándoles recursos. El problema no son las sanciones. Las sanciones son advertencias. Yo insisto que Estados Unidos ha sido más fuerte en la retórica que los efectos de unas sanciones. Esta gente habla, el gobierno, de bloqueo. ¿Cuál bloqueo? Por Dios. ¿Dónde vienen esas cosas CLAP que traen eso? ¿Con qué lo pagan? ¿Cómo es posible que no podemos hacer pagos para medicina y sí pueden hacer pagos para los CLAP? O sea, es una retórica mentirosa. Bueno, y además, por lo visto, son expertos en traer aviones grandes, que cruzan medio mundo para aterrizar en Maiquetía, ¿no? Llevarse oro. Hay un saqueo de oro absoluto. Ahora, ¿qué queda de reservas? Porque esa es, digamos, otra gran incógnita. Ya se han llevado varias veces el oro. No hay un flujo de caja en divisas o está bastante obstaculizado. El país está a la deriva. La moneda está devastada. La gente vive con muchísima dificultad. Hay gente que no come ya proteínas. Hay familias enteras padeciendo hambre. Digamos, el régimen no puede seguirse haciendo loco frente a esto. En su retórica sí, y eso es lo peligroso de esto. Porque ellos además manejan un gran conglomerado de propaganda y pretenden seguir atacando a los medios privados. La patilla tiene bloqueo por CanTV. Y eso es una cosa que se dice, y estos mismos países europeos también voltean, no solamente ante los 800 muertos, 800 detenidos en 10 días, sino ante la censura y persecución. Aquí están saliendo periodistas extranjeros que estaban subiéndolo porque han recibido amenazas directas de malandros del gobierno. Los periodistas no pueden entrar en Venezuela, no los dejan entrar. Los ponen en un avión y se va. Eso dificulta que el venezolano evalúe con imparcialidad lo que está ocurriendo, porque las cosas no le llegan. Y eso es lo que sí pretende el gobierno mantener oscura. El gobierno les bloquea en cuarteles la señal de internet, dice que les va a revisar los teléfonos. O sea, ellos en esta etapa oscura, ellos evitan a como el lugar que la gente tenga información veraz y a tiempo. Siempre se va a saber, pero lo que evitan es que la gente tenga información veraz y a tiempo. Claro, si ven, por ejemplo, algún programa, algún canal de señal libre, ahí nunca pasa nada. No, los canales de señales libres son vergonzosos. En Venezuela, todo, en la televisión, todo es editado, no pasa nada en vivo, a menos que sea una cadena oficial o que sea algo controlable. El venezolano se ha defendido a través de los portales digitales y las redes sociales. Eso ha sido, pero cada vez les va a ser más difícil. Es insólito porque ahorita, por ejemplo, es difícil entrar a Wikipedia, ¿no? Esa es la cosa. Bloqueada. Está bloqueada. Me llama mucho la atención, ¿no? Porque eso él muestra una hipersensibilidad. Casi 2.000 páginas bloqueadas. Del que censura, que deja de tener sentido, la verdad. No, son delirantes. Bloquean páginas porno, bloquean páginas de noticias, bloquean blogs de opinión. Es el delirio de tratar de controlar las cosas. Pero es muy difícil en este siglo que la comunicación no fluya. Porque la gente, el ser humano es una máquina de adaptación y por eso domina el planeta. No, y si le bloquean internet se va a comunicar lo único que los no puede hacer, y eso ya lo decía en Rand, es que el ser humano se deje de hacer las preguntas. Es así. Los por qué. O sea, ¿por qué yo no puedo comer pollo, pescado, carne? ¿Por qué no hay plata suficiente nunca para comprar jabón? ¿Por qué no puedo reponer mi cocina? ¿Por qué mis hijos no tienen y no puedo reponer los zapatos para que vayan a la escuela? O sea, y esas preguntas conducen, porque además estamos en el siglo XXI, a una relación causal. Alguien tiene que ser el responsable. Alguien hizo. Y alguien que tiene poder debería responder por esto. Es así. Y ya, digamos que con eso ya se dibuja, digamos, el monto de la responsabilidad, aunque haya competencia de teoría de la conspiración paranoica, que si la guerra económica y lo que sea, nadie se lo cree. Bueno, eso se viene midiendo. Este es el único país donde el sistema de propaganda se inventa una guerra para perderla. Porque si tú inventas una guerra económica,
tú la vas a triunfar. Pero porque además la esencia, eso es muy cubano, y la esencia de venezolano no es la cubana, no es plañidera. El venezolano se sentía muy orgulloso de su venezolanidad cuando cundía en toda Latinoamérica la idea de que el latinoamericano era un pendejo. Es las venas abiertas, Sí. América, el ser tonto que siempre es saqueado, que siempre me quieren robar. Y Maduro trata de imponer esa retórica en Venezuela de que vienen por nuestra riqueza, la riqueza se nos está yendo en cada venezolano que se va. Ese es el capital social, es el que crea riqueza. No es que el oro esté allá abajo. Guyana nunca fue un país rico hasta que llegó ExxonMobil y dijo, yo puedo sacar lo que está ahí y convertirlo en riqueza. Si no hubiera sido una cosa que estaba allá abajo. Ahora, le corresponde al venezolano de hoy romper. Hay que romper contra el caudillismo, contra el populismo, contra el militarismo, contra el clientelismo. Hay que romper. Sí. Y yo creo que el venezolano no puede seguir siendo como la vieja comiquita esa de la gata loca. O sea, enamorarse De que le pega el ladrillo. de personajes y recibir palo de ese personaje y seguir aguantando, porque es que no, yo creo que necesitamos un ciudadano crítico, Dignos. un ciudadano digno, un ciudadano que sea capaz de señalar el camino, decir, señor, yo lo apoyo, pero mi apoyo ciudadano, en tanto que ciudadano siempre es condicional. Sí. O sea, no te voy a dejar que definas el juego a tu real saber y entender. No voy a dejar que los de siempre manipulen este momento político para quedar ellos de pie, de nuevo, porque aquí hay que hacer una revisión de la historia reciente en términos de responsabilidad política, por el tiempo perdido, por las muertes, por la separación de la familia, por los que han caído presos, por los que han sufrido el presidio de familiares, por la ruina, por el hambre que se ha pasado, por los niños desnutridos, por todo este sufrimiento acumulado. Hay responsables. Hay gente que ha operado como columnas, como vigas de este sistema, correas de transmisión, y no es posible que nos hagamos los locos. O sea, amnistía no significa amnesia. Pero, digamos, ya para el cierre, vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, y efectivamente, mi querido amigo David Morán, hay otro tema. Y es el tema de que los venezolanos de a pie están sumando todo el coraje posible y están llevando palo, represión, muerte, recluta de menores de edad presos. Los países del continente americano, salvo deshonrosas excepciones, están totalmente alineados con este momento de rescate de la democracia, pero uno observa cierto retardo interesado de las instituciones que no son capaces
no he visto esa cascada que uno pensaba que podía haber de instituciones, reconociendo el momento político y llamando las cosas por su nombre. Entonces es absolutamente patético que el ciudadano de a pie lidere en coraje y que las instituciones hayan sido tan criminalmente pusilánimes. Hay instituciones que no han nombrado a Guaidó porque les da miedo. Y el comunicado, yo lo debo decir, de Fede Cámaras es penoso en ese sentido. Sí, pudo haber dado un paso adelante. Pero es complicado, digamos. No es para ellos, ¿no? Sino para muchos de los que integran esos gremios. Porque si fuesen empresarios verdaderamente, digamos, sólidos, dan un paso al frente y entienden el momento. Pero son quizás empresas que vienen del cazarrentismo. Y con eso, cuando hablamos de la ruptura histórica, eso es algo que se tiene que hacer. Hay un ejemplo muy bello de cómo se rompió con el pasado y se puso un paso adelante, que conozco bien, que es el de Finlandia. En Finlandia, el interés mayor, ellos lo definieron como que el finlandés sea próspero. Y definieron la economía del lado de la oferta. Es decir, el finlandés debe y puede adquirir los productos los mejores, según él pueda, de cualquier lugar del planeta. Entonces eso creó un empresariado ya no protegido por aquel comunismo blanco que se oponía al comunismo soviético, que era el comunismo finlandés, sino que tuvo que nacer empresas verdaderamente competitivas, y muchas son líderes en el mundo. Ellos se destacaron muchísimo en la parte de telefonía digital y siguen siendo muy fuertes. Desarrollo de software en la metalurgia de alta tecnología, son muy fuertes en muchas cosas. Eso era imposible si no hubieran definido. Yo invito a estos empresarios, porque además la brecha que está entre Venezuela y los países medianamente prósperos, y no quiero decir con los que ya son prósperos, se abre cada vez más. Venezuela ha caído a un mínimo histórico de PIB per cápita. Cerró 2018 con apenas $3.100. Entre los tres más pobres del continente están Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Que son socialistas los tres. Los tres, digamos, es muy claro, el eje ALBA. Es muy claro que genera saqueo y pobreza. Es muy claro que eso es lo que genera pobreza. Por ejemplo, Suiza, que es un país sin recursos naturales, en la lógica maduriana, es un país que está cerca de los $80.000 per cápita. Y ni hablar de un país petrolero, pero con otra lógica, que son lógicas de mercado, porque además hay un cuento de que hay un socialismo europeo. No. O se es mercado o se es socialista saqueado. No hay punto intermedio. Esos son acrobacias gramaticales. Así es, adjetivos que no tienen ninguna consecuencia. Es así. Todas estas partes, Finlandia, Suecia, todas esas son economías de mercado. Punto. O sea, no hay otra cosa. No, y hay que advertir, porque es que el célebre estatuto que se está discutiendo en la Asamblea Nacional pareciera querer estatismo, pareciera querer gobiernos grandotes, intervención, propiedad privada condicionada, mantener las empresas básicas como supuestamente estratégicas, claro, colocar al venezolano en situación de pegarse a la ubre de una cerda envejecida que ya no produce leche. De pobreza. Y yo creo que los venezolanos deben estar claros que riqueza y mercado, prosperidad y mercado van apareados. Ahora, yo quiero terminar ya agradeciéndote, David, tu gentileza por estar con nosotros. Hoy el Centro de Estudios Políticos de Gobierno de la UCAP entregó unos reconocimientos a valedores, constructores de la libertad. Yo quiero, digamos, desde aquí felicitar a CEDICE, a mi amiga Rocío Guijarro, directora de CEDICE, que por ella es un engranaje, el engranaje de esa institución, tiene 40 años liderando los esfuerzos. Rocío es espectacular. Rocío es espectacular. También el portal, Foro Penal. El Foro Penal, el portal Pro Da Vinci, mi saludo a los de Pro Da Vinci.
también por el reconocimiento que recibieron la conferencia episcopal, Luis Ugalde y nuestra muy querida amiga María Corina Machado. Y con eso precisamente quería terminar. María Corina Machado dio un discurso espectacular. Yo invito a que escuchen el discurso muy corto de María Corina Machado al recibir el premio, porque ella al final termina con una frase espectacular, vuelvo y repito, y es que cuando se escribe esta historia, la historia de la Venezuela del 2019, los venezolanos vamos a tener que reconocer que fue el coraje el que hizo la diferencia. Sí, cómo no, y comparto ese pensamiento con ella. Bueno, desde aquí a todos esos constructores de la libertad. Fíjate el salto de Juan. Juan Guaidó, muchacho que conozco, muchacho no, un hombre. Decirle un hombre muchacho es como minimizarlo. Bueno, un ciudadano. Decirle un viejo muchacho es un halago, pero un hombre, decirle muchacho no. Él se montó, jugó coraje y ha permitido el avance, digamos que lo único es que mi llamado, mi atención a Juan es que tenga sparring, que lo lleven bien, porque si tú tienes un sparring que te dice que no debes pelear, tampoco es. Así es. No, yo sé lo que acabo de decir en Twitter, Mosca, que los juegos cerrados con Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo no son de gratis nunca. No son de gratis nunca. Bueno, y con esto terminamos. En Aquí se habla Libertad, el programa del 30 de enero, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César Arteaga y quienes estuvimos hoy con ustedes, Víctor Maldonado y el amigo David Morán, editor de La Patilla, analista global con especialización en petróleo. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. En el año 2011 se tendrá el verano más largo del siglo. Para entenderlo, lo primero que hay que tener claro es el porqué de las estaciones. Tenemos estaciones debido a la inclinación del eje de la Tierra respecto al plano de su órbita alrededor del Sol. Ello hace que en un punto concreto de dicha órbita, la parte norte del eje apunte al Sol y este dé de pleno en el hemisferio norte, y ahí sea verano. En el punto opuesto de la órbita, la parte norte del eje apunta en dirección opuesta al Sol. Entonces será invierno en el hemisferio norte y será verano en el hemisferio sur. En esos puntos tienen lugar los solsticios. Este eje, sin embargo, se mueve lentamente a lo largo del tiempo. Se trata del llamado movimiento de precesión. Este movimiento de precesión tiene un periodo de unos 26.000 años. Y hace que los solsticios se desplacen a lo largo de la órbita de la Tierra y puedan tener lugar en cualquier punto de ella. En esta época que nos ha tocado vivir casualmente, resulta que los solsticios tienen lugar cerca de dos puntos especiales de dicha órbita. El afelio, que es el punto más alejado del Sol, y el perihelio, que es el punto más cercano del Sol. Como sabemos, el solsticio de verano del hemisferio norte tiene lugar alrededor del 21 de junio, siendo el afelio a primeros de julio. Como es lógico, la fuerza de atracción que el Sol ejerce sobre la Tierra en perihelio es mayor a la ejercida en afelio. Esto hace que la velocidad de la Tierra sea mayor en perihelio que en afelio. Si en el perihelio fuéramos demasiado lentos, pues la Tierra caería directo al Sol. Y si en el afelio vamos demasiado rápido, nos saldríamos hacia afuera de la órbita, al espacio. Esto es la segunda ley de Kepler.
Entonces, ¿cuándo tienen lugar los veranos más largos en el hemisferio norte? Estos tienen lugar cuando el verano coincide de pleno con la parte más lenta de la órbita terrestre en el afelio. Es decir, el verano más largo tendrá lugar cuando la Tierra pasa por el afelio en mitad del verano, alrededor del 5 de agosto. En el año 2011, el afelio ha tenido lugar alrededor del 4 de julio. Y el movimiento de precesión hace que se vaya retrasando poco a poco, y será dentro de aproximadamente 20 siglos cuando el verano llegará a su máxima duración de 94 días y 8 horas, frente al del 2011 que durará 93 días 15 horas, el verano más largo en muchos siglos. RCR presentó Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado número 18804. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos bienvenidos a Buen Provecho. Bueno,
Hoy hay un llamado a la participación ciudadana. Veníamos diciendo desde hace años que queríamos ser ciudadanos, que nos separaran de eso que se llama pueblo, cayendo en la trampa de un Hugo Chávez Frías, quien desde el primer día pretendió y lo logró, separarnos como hermanos. El pueblo no es algo desdeñable, el pueblo somos todos. Por eso es por lo que nuestras constituciones, hasta la del 99, iniciaban sus primeras líneas diciendo nosotros, el pueblo de Venezuela. Se los explico de otra manera, todas las constituciones comienzan así, incluso la de los Estados Unidos inicia, y miren que ahí hay ciudadanos, we the people, eso significa también nosotros el pueblo. De manera que vamos a dejar de lado, porque ya diferenciarnos es muy pequeñito al lado o ante lo que estamos viviendo y presenciando en este momento en Venezuela. Ser ciudadano significa tener responsabilidades con el país. Ser ciudadano significa conocer, y se lo he dicho muchísimas veces aquí, qué es la Constitución y para qué sirve, qué son los poderes públicos y para qué sirven, qué son las instituciones y para qué sirven. No haberlo sabido nos trajo hasta aquí. No haberlo sabido permitió que a lo largo de 20 años destruyeran esos poderes públicos, las instituciones y la Constitución. Hemos debido haber aprendido qué es ser un ciudadano. Y hoy es el momento del ciudadano. Quienes reclamaban ciudadanía hoy tienen la oportunidad de ejercerla. El llamado de hoy no es del presidente encargado, Juan Guaidó. El llamado de hoy es el llamado de cada venezolano que quiere conquistar la libertad para instaurar la democracia en Venezuela. El llamado de hoy es de cada venezolano que quiere rescatar a su república de Venezuela, como éramos antes y como siempre fuimos, y volver desde cero a construir un país. De manera que, si bien hay un llamado desde el Poder Legislativo, representado en la Asamblea Nacional, único poder legítimo que tenemos, es porque son una guía de los pasos que tenemos que dar. Pero el verdadero protagonista, el día de hoy, hasta el día que conquistemos la libertad, es cada uno de ustedes. Libertad sin adjetivos. Con el profesor Daniel Barragui, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Muy buenas tardes, maravillosa audiencia, encantado de estar con ustedes hoy en miércoles de Libertad sin adjetivos. Thais, es un verdadero placer saludarte. Me gustó mucho tu editorial porque tocas algunos de los puntos que yo creo que hoy vamos a hablar con nuestros distinguidos invitados. Pero quiero hacer un prolegómeno. Tú no puedes hablar de democracia si no tienes claro el concepto de las instituciones. De hecho, en el año 1993, cuando Douglas North ganó su Premio Nobel de Economía, mucho tenía que ver justamente con eso, con el rol de las instituciones en la construcción y solidificación de los sistemas económicos y de las democracias. Eso es muy importante de cara a entender cuál es el rol de la Asamblea Nacional. Pero también, Thais, y eso es importante, uno no puede ni debe dejar de lado los errores cometidos por la Asamblea Nacional en las gestiones anteriores. En esta oportunidad hubo un conjunto de coincidencias de fechas y de personas muy afortunadas, donde un cambio de directiva coincidió con la finalización del periodo presidencial. El hecho de que hay que confiar en las instituciones políticas y en las instituciones públicas viene de la mano con un concepto que no es muy usual en nuestro país y sobre todo en los últimos 20 años, que es el concepto de rendición de cuentas, que en inglés es accountability. El éxito de este impulso de cambio tiene que ver con lo que tú muy bien mencionaste, del protagonismo del ciudadano. Ese protagonismo no puede ser un protagonismo emocional, donde los vientos de cambio sustituyan la tristeza y la depresión por una euforia. Tiene que ser hacia la conceptualización
de lo que significa la rendición de cuentas, de no firmar cheques en blanco solamente porque estamos en un mejor momento, o lo que parece ser un mejor momento y que todos deseamos, que es el camino que el retorno hacia la democracia. Así que muy bien por tu editorial, y recordemos que la responsabilidad real, y cuando la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica comienza con We the People, significa que nosotros, el pueblo, somos los responsables de exigir las cuentas a quienes nosotros les estamos delegando el gobierno. Eso significa libertad y eso significa democracia, exigir rendición de cuentas. Y si me permites añadir a lo que estás diciendo, esa rendición de cuentas no solamente en el uso de los dineros públicos, sino en el ejercicio de la función pública, desde el presidente de la República hasta el último empleado. Sí. Eso hay que decirlo y repetirlo una y otra vez, Daniel, porque a lo largo de 20 años se ha subvertido el orden en Venezuela. Y entonces ha reinado todo lo contrario a lo que es el orden jurídico, el orden político y el orden social. Cuando un funcionario, y no los estoy, con esto que voy a decir no los estoy eximiendo de responsabilidades, pero cuando le dices a un funcionario, un efectivo de la Fuerza Armada Nacional, póngase del lado de la democracia, póngase del lado de la libertad de Venezuela, póngase del lado del pueblo, ellos no entienden ese mensaje, porque a lo largo de 20 años, para ellos no ha habido democracia, no saben lo que es la libertad y mucho menos entienden qué es lo que está pasando en este país. Los han enseñado, nadie les ha enseñado qué es la democracia, nadie les ha enseñado que tienen que respetar el orden civil, sino todo lo contrario. Entonces estamos hablando chino a unos personajes que deberían estar en este momento del lado nuestro, apoyándonos y liderando el rescate de Venezuela, y no lo hacen básicamente por eso. Y eso trasládalo a cuerpos de seguridad del Estado, eso trasládalo al Poder Judicial, eso trasládalo a todo el país, inclusive a la sociedad civil. Solo un comentario antes de que presentes a nuestros invitados y a nuestro distinguido invitado que está a mi izquierda, a tu derecha. La rendición de cuentas se interpreta o se toma desde el punto de vista académico como un triángulo y tiene 3 elementos que lo componen. La rendición de cuentas de naturaleza financiera o económica de los dineros del erario público, eso es uno. La rendición de cuentas desde la conceptualización del Estado de Derecho, que es la rendición de cuentas y la tributación hacia el verdadero soberano, que es el Estado de Derecho, que es la ley, la rendición de cuentas a la ley. Pero hay un tercer ámbito de la rendición de cuentas, que es la rendición de cuentas de orden ético. Esa rendición de cuentas de orden ético también ha quedado muy rezagada en la historia venezolana. No es solamente de los últimos 20 años donde sencillamente desapareció. Pero si las 3 rendiciones de cuentas no hacen un solo concepto en la nación y en lo que nosotros queremos construir como nueva Venezuela, estamos comenzando con una pata coja. La rendición de cuentas, insisto, repito, tiene 3 componentes. El componente de los dineros públicos, el componente del Estado de Derecho y el componente de la ética. Por favor, honranos presentándonos a tu invitado. Nuestro invitado de hoy es Werner Corrales. Además de toda su trayectoria, larguísima trayectoria en pro de Venezuela, su bienestar, está con nosotros hoy porque sé y me consta que desde hace muchos años viene hablando de transición, incluso cuando estaba prohibido en la oposición hablar de transición. Y sectores opositores, que yo siempre los he llamado los socialistas o los comunistas agazapados, decían, no hablen de eso en este momento, pero bueno, ¿cuándo vamos a hablar? El día que llegue la transición. Y Werner Corrales tiene ya todos estos años hablando de transición y por eso está con nosotros hoy. Bienvenido, Werner. A buen provecho. Muchísimas gracias, Thais y Daniel. Fue inspirador el hecho de que ustedes dos iniciasen el programa hablando de unos cuantos conceptos que tienen mucho que ver con las propuestas que hemos compartido desde hace mucho tiempo, Thais. Y yo me voy a atrever a añadir a esos conceptos 2 cosas. Una sociedad, además de tener como protagonista al ciudadano y de tener que sustentarse en instituciones,
requiere tener una visión de futuro. Siempre una sociedad requiere una visión de futuro. Y el protagonista de la visión de futuro, el que puede contribuir más a conducir las estrategias mediante las cuales se puede alcanzar ese futuro, es el liderazgo. El liderazgo debe además se le debe exigir al liderazgo una rendición de cuentas en una dimensión adicional, que sería lo que añadiría a lo que planteó el profesor Barnaghi, y es la rendición de cuentas frente a los objetivos que la sociedad ha señalado como los objetivos deseables del desarrollo de ese país. En Venezuela hemos estado acostumbrados, no en los últimos 20 años, en los últimos 40 años, hemos estado acostumbrados al inmediatismo político, a que los dirigentes, en una labor que no llega a ser realmente de liderazgo social, los dirigentes se plantean cosas de muy corto plazo, programas de gobierno, programas de inversión, pero no se plantean, por ejemplo, cómo reconstruir las instituciones. La necesidad de reconstrucción de instituciones que tenemos hoy, por supuesto, es mucho más grave que la que teníamos en 1999, pero ya para 1999 nuestras instituciones habían perdido credibilidad, estaban carcomidas. De acuerdo contigo. Y todo lo que fue la institucionalidad de tipo económico, por ejemplo, las reglas del juego de la economía, habían ido siendo constreñidas por la práctica política del día a día. La Constitución de 1961 de una vez levantó la libertad o constriñó la libertad de actuación del ciudadano y sus organizaciones en los mercados. Es decir, tuvimos el reinado de nuestra Constitución del 61, que nos hizo alcanzar logros enormes, siempre estuvo constreñida en la institucionalidad de tipo económico. Y por eso, durante los 20 últimos años de la democracia, retrocedimos todo lo que retrocedimos. Venezuela tuvo los 20 años más brillantes de toda su historia republicana entre 1959 y el 78. Llegamos a tener un PIB per cápita superior al promedio de los países desarrollados, de los miembros de la OCDE. Redujimos la pobreza a 23%. Éramos el segundo país con menos pobres en el mundo, en América Latina, solamente después de Uruguay. Y ya en 1999 teníamos 60% de población en situación de pobreza. Había caído el PIB per cápita por debajo del 40% de lo que había tenido en términos reales, en términos de precios constantes. Y hoy en día, lamentablemente, tenemos el 10% o menos del 10% del PIB per cápita que llegamos a tener en 1978. La reconstrucción de Venezuela no puede ser manejada en términos de programas inmediatistas. Tiene que partir de un consenso